Muy buenos días, amigos de la tertulia. Hoy nos encontramos aquí en el centro histórico de la ciudad de Querétaro, en el restaurante 1810, un lugar lleno de tradición, un lugar que ya va a cumplir su aniversario próximamente, más de 30 años de estar aquí establecidos, lo cual nos va a ofrecer siempre un buen buffet, viernes, sábados y domingos. Y bueno, su carta que ya es tradicional aquí y está justamente en Plaza de Armas, un lugar muy bonito para que, si ustedes no conocen la ciudad o quieren venir al centro a pasar el rato aquí, pues aquí les va a encantar. Y bueno, continuando nosotros con nuestra sección Reportero Es. En esta ocasión tenemos a nuestro gran amigo José Luis Camargo. ¿Cómo estás, José Luis? Junio León, muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí y felicitarte por ese cabezal de la tertulia. Muchas Está gracias. Muy dinámico, muy bien hecho. Muchas gracias, José Luis. Gracias. Al contrario, yo de mi parte agradecerte que nos puedas acompañar y que nos puedas platicar más de ti, José Luis. Eres una persona que lleva muchos años aquí en medio. Todo el mundo te conoce, todo el mundo te conocemos. Para bien o para mal. Todos, para bien o para mal, pero todos nos conocemos y, bueno, no me puedo incluir en eso, nos conocemos, pero sí te conocen a ti. Lo cual, pues quisiera que nos platicaras de tus inicios, pero ¿a ti siempre te gustó esto de poder ser reportero? ¿O fue algo que te nació, o fue algo que te inculcaron, o fue por azares del destino? ¿Cuál fue tu inicio, José Luis? Mira, desde pequeño, antes de entrar a la primaria, aprendí a leer, pues en la casa de mis papás. Siempre hubo periódicos, recuerdo Ovaciones, el Diario de la Tarde, el Sol de Mediodía, por lo menos esos 3 periódicos había. El fin de semana había lectura, también había un periódico muy tradicional en la Ciudad de México, además por el color, era moradito, se llamaba se me fue el nombre, Fígaro, Fígaro, era un periódico semanal los domingos, y lo compraba también mi papá. Traía cosas banales, o sea, no traía noticias, traía lugares para... ¿A él le gustaba la lectura? Sí, leía en los periódicos. Hay el Esto también, cuando mi papá estaba en México, el Esto era lectura obligada, lectura obligada. Pues antes de los 6, 7 años, o por ahí así, mi tío Leo Alcántara, me regaló el libro de Robinson Crusoe. Ok. ¿Sí? El autor se apellida Dufour o algo así, el autor de esa versión de Robinson Crusoe. Entonces aprendí yo a leer en casa de mi abuela materna, con la prensa, con el suplemento dominical de caricaturas, Petronila y Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia, ¿no? Okay. Ahí aprendí a leer. El primer libro que leí después de Robinson Crusoe fue en segundo o tercer año de primaria y fue El Conde de Montecristo. Y a partir de ahí me gustaron los libros, además que en la casa los domingos nos compraban una historieta de Editorial Novaro, la que quisiéramos nosotros. Ajá. Ya más grande, no sé, a los 10, 12 años, ya con el domingo, a escondidas de mis papás, compraba Los Agachados y Los Supermachos. ¿Qué tal? Sí, bueno. Los compraba. Y compraba también, antes se daba mucho el cambiar revistas usadas, ¿sí? Y revistas, sobre todo revistas usadas. Entonces las cambiaba por Traiciones y Leyendas de la Colonia, Fantomas, La Amenaza Elegante, y después por cuestiones de trabajo de mis papás me fui de la Ciudad de México. En el primer año de secundaria participé en una planilla para la Sociedad de Estudiantes. Sí. Perdimos, pero no sé por qué me tocó a mí estar en la elaboración del periódico mural que se hacía. Lo hacíamos en un rollo de cartulina, de papel, con faltas de ortografía, recortes, mal pegados, en fin. Lo hacíamos, no recuerdo cuántos periódicos se hicieron, porque no tenía una periodicidad. Sí. Sí, ese periódico. Después nos fui de la Ciudad de México a la secundaria, a estudiar en la secundaria. Ahí cambié ya de lecturas, ya tenía Condorito, era una lectura, era una revista Duda que se llamaba. Pues yo estaba en Tula Hidalgo,
donde se habla de que los atlantes de las De Tula, pirámides son ok. extraterrestres, ¿no? Ajá. Entonces ahí me aficioné a esta revista Duda, a leer la revista Duda, Ajá. y pues siempre conté con el apoyo de mis papás y de otros familiares, ¿no? Para comprar tíos, ¿no? Que saben que me gustaba la lectura, entonces a tener libros, novelas, cuentos, O sea, siempre te cuentos, gustó la literatura, lectura. sí, O la sea, lectura. inicias con novelas Sí. como Robinson Crusoe. Sí, A los tengo a los 6, 7 8, años, 6, 6, 7 7 años, años. sí. ¿Quién te enseñó a leer? O bueno, ¿de dónde te nace eso? ¿Tus padres leían mucho? ¿Tus hermanos? ¿O En la nació a ti? casa siempre había periódicos, Eso es lo que siempre nos había decías, ¿no? Siempre periódicos, llegaba. sí. Había la primera edición de Ovaciones, había el Diario de México, que era Meridiano, y El Sol de Mediodía. Ah, ok. Esas lecturas había. Cuando estaba mi papá en México, porque por su trabajo estaba fuera él fue pailero, está jubilado, hasta barcos construyó él. Ah, qué bien. Sí. Bueno, participó en la construcción, ¿no? Hasta de barcos. Sí. Cuando llegaba mi papá en las noches, pues llegaba con el periódico Esto. Te Cuando ponías estaba a él, leer. sí, leía. Pero yo creo lo que más me llamó donde aprendí a leer fue en el suplemento dominical de la prensa. Ah, Sí, ok. con Petronila y don Fulgencio, Ajá. el hombre que no tuvo infancia, porque lo sigo recordando, ¿no? Al conocer a muchos que no tuvimos infancia, ¿no? Ok. Me incluyo ahí. Decía un amigo peruano, reportero, trabaja en los Estados Unidos, decía, somos unos adolescentes tardíos, ¿no? Muy bien. Sí. Ay, Entonces, yo creo donde aprendí a leer fue en eso, y mi bisabuela me enseñaba también Mira, a leer, o sea, viene ahí de que te sí, enseña a leer y el gusto tuyo, ahí ¿no? venía así, Que naces pues con me lo eso, ¿no? inculcaron y me gustó, ¿no? O sea, ¿Te gustó? porque pues yo creo que lo que escuchas, lo que ves en tu infancia es lo que Sí, lo que claro. haces, ¿no? Sí. Luego me hablas del periódico Mural, que dudo mucho que tuvieras faltas de ortografía. No, sí teníamos, por la sí. lectura, a lo mejor las mínimas, Sí. pero bueno, te vas de Ciudad de México, secundaria, que estamos hablando a los 12 años, 13, 12, 13 años 15 por ahí. años, sí. Te vas a Tula, Hidalgo. Sí. Ahí, ¿cuánto tiempo? 2 años. 2 años. 2 años, sí. Okay. En la secundaria, una secundaria de religiosos, de una orden religiosa. Afortunadamente fui mal estudiante. Okay. Porque yo sí tuve que pasar mis exámenes, estudiar, ¿no? Estaba esa escuela secundaria ligada a la orden de los caballeros del padre Marcial Maciel. Maciel. Sí. ¿Estaba cerca de la iglesia de Tula, donde está el convento? Bueno, en Tula no hay convento. Ajá. En Tula no hay catedral. La catedral, no, estaba ajá. esa escuela y sigue estando. Hace unos años fuimos a Tula y Hidalgo para recordar viejos tiempos, que ya están totalmente, ya lo único que se recuerda es la catedral. Así es. Sí, la escuela sigue estando en el mismo lugar. Ahí, en ese entonces Tula era un pueblo pequeño de 13,000 habitantes. Sí, claro. Sí, Okay. más la población flotante que llegó por la construcción de la refinería y de la termoeléctrica, precisamente por eso mi papá fue para nos lleva a Tula, sí. Ok, entonces están ahí en Tula, tú continúas con otro tipo de literatura. Sí. Y ahí es cuando ya te nace la cosquillita de dedicarte a esta profesión. Fíjate que no, yo pensaba estudiar ingeniería por el trabajo de mi papá. Yo lo acompañaba desde pequeño, cuando estaba en México, él, a las obras, cuando se estaba haciendo el domo del Palacio de los Deportes. Llegué a ir con él, ¿sí? Llegamos a ir a Chapingo, a la Universidad de Chapingo, en domingos, que tenía mi papá que ir a trabajar, pero íbamos toda la familia, y después pasaba mi papá, él, como era contratista, estaba 1 o 2 horas ahí en Chapingo revisando las horas extras de los trabajadores, y nos íbamos a Texcoco a almorzar, un día de campo, íbamos mucho al Molino de las Flores, íbamos en Texcoco, allá como día de campo. Entonces a mí me llamaba la atención de la ingeniería, pues.
Claro. Sí, la ingeniería. La ingeniería me llamaba la atención. Regreso a México, ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México, sí, a mi alma mater, pero ahí ya tengo diferencias con mi papá, las diferencias que muchos adolescentes tenemos, ¿no? Ok. Porque empecé yo a participar, yo traía ya el gusanito de la lectura, a mí me impactó mucho el golpe de Estado en Chile en 1911, Ok. porque lo leí en el periódico Ovaciones. En la mañana leí yo esa nota en la casa, la leí y me quedó muy marcado Salvador Allende. Entonces, desde la secundaria ya tenía yo algunas lecturas políticas, ¿sí? Mi papá era apolítico en aquel entonces, con familia, por parte de mi papá, familia política, panista. Ahí hubo incluso un diputado federal en esa familia, la familia Marín se apellida esa familia. Y mi papá era político, por parte de mi papá, priistas. ¿Sí? Okay. Yo aprendí la mapacheada a temprana edad, porque un tío ya fallecido, Anuncio Camargo, él fue, andaba metido en el PRI, en su casa ponían casilla de voto. Entonces, en una ocasión, pues estábamos chamacos, nos da un crayón y a tachar boletas. Mi papá se enojó con mi tío. Ajá. Mi papá se enojó con mi tío por hacer eso, y a mí me dijo que no se hacía eso y todo. Claro. Pero entonces yo ya traía el gusanito de la política, ¿no? La familia de mi papá en San Luis Potosí, en San Martín Chalchicuautla, pues mis tíos, fue presidente municipal, administrador de correos, otro de la asociación ganadera local, pero todos ligados al PRI. Por la familia paterna. ¿Era el partido dominante? Dominante, ¿no? Sí, tengo por la familia política de mi papá, panistas, eran panistas. Entonces ya traía yo el gusanito, y mi papá un día así de plano me dijo, cuando vio ya que yo me iba mucho con Rius, por ejemplo, ¿no? Que era, mi papá sí me llamó la atención y me dijo que pues había que casi aceptar el destino manifiesto, ¿no? Del PRI. Ajá. Sí, aceptar. Y ahí tuvimos diferencias, entro yo a CCH, al CCH Oriente, muy politizado, entonces era de las escuelas más politizadas de la UNAM y del país, incluso del país. Y empiezo yo a participar en grupos de izquierda, ir a círculos de estudio, ¿sí? Y a politizarme. Ahí en el primer semestre, cuando se eligió Sociedad de Alumnos, participé yo en la planilla y ahí sí ganamos. Ah, mira. Ahí sí ganamos, y era yo secretario de prensa y propaganda. Bueno, no era el secretario, había otro compañero, yo era como el vicesecretario, ¿no? Sí. De esto. Entonces ahí, por las diferencias con mi papá, dije, ya no voy a estudiar ingeniería, ¿no? Y te vas. Además de que política. También pensé, porque ingeniería, pues lo lógico en aquel entonces, te hablo de los 70s, era ingresar al Instituto Politécnico Nacional, carreras técnicas, ¿sí? Y yo ingresé a CCH, que es el Colegio de Ciencias y Humanidades, pues hay Ciencias Sociales, y muchos de los maestros del CCH habían sido activistas, participantes del movimiento estudiantil del 68. Ahí tuve como maestros, aunque no me dieron clases, pero estaban ahí, conviví con protagonistas del movimiento estudiantil del 68. Recuerdo a la maestra Roberta Bendaño, la tita que le decían. Ajá. ¿Sí? A ella, que hay una anécdota del movimiento del 68, que no podía entrar en un Volkswagen porque estaba gordita, ¿no? Okay. Tenía gordita, sobrepeso, no, sí, y tenía ahí a otros maestros, la tita. Recuerdo también ahí a este otro maestro, se me van los nombres ahorita, pero eran maestros, ¿no? Digo, aunque no todos me dieron clase, pero convivíamos. Entonces ahí yo pensaba, ahí cambié de carrera, dije, voy a estudiar economía. Voy a estudiar economía, yo pensé, ¿no? Y sí me fui a economía,
ahí tuve trato con la maestra Elena Sandoval, una actora política de izquierda, de primer nivel. Es una generación llena de Sí, políticos ella dio de clases, por izquierda. ejemplo, a Carlos Ajá. Salinas de Gortari, a ese grupo, Claro, sí. al grupo de los Toficos. Ajá. Sí, ella dio clases, esta maestra fue directora de la facultad. Tuve al maestro David Colmenares también, pero seguía yo como participaba yo en la izquierda, en el grupo que estaba yo, que éramos radicales, nunca estuvimos con el Partido Comunista ni con los grupos tradicionales. Yo me encargaba de la publicación y elaboración de volantes, de periódicos, ¿sí? Y yo me encargaba O sea, de eso. ya lo que tú hacías ya era dedicada a la escritura. Sí, a los 19 años busco yo trabajo para seguir, porque pues ya tenía yo muy restringida mi mesada, que le llaman, sí, lo estaba ya muy restringido. Entonces busqué yo trabajo y encontré con un señor, con don Ernesto González Valdés, que él tenía un suplemento en el periódico El Nacional, que era el periódico oficial, del cual habló Andrés González Arias en la entrevista anterior. Sí, él tenía un suplemento que salía miércoles y domingos y se llamaba Las 100 mejores tesis universitarias. Pero además él tenía una agencia informativa. ¿Sí? Daba servicio a periódicos pequeños de provincia, del Estado de México y algunos de la Ciudad de México, semanarios. A semanarios, sí, daba el servicio. Ahí, entonces entro a trabajar con él, a hacer resumen de tesis universitarias, y quien escribía espectáculos una vez no entregó su colaboración, y don Ernesto me dijo, a ver, hazte esa columna era de espectáculos, se llamaba Detrás de las Cámaras, y me dijo, dice, hazte esta columna. Me arrimó ahí recortes de periódicos, y pues hice la columna así de espectáculos, y a partir de ahí empecé con él. Ya después, también casualmente, había que hacer también un artículo político, y como yo leía mucho, estaba informado. Él compraba diario, tenía la suscripción del Universal, del Excelsior, que era entonces el periódico que mandaba en México, ¿no? Sí, el más grande. El más grande, sí, así un tanto así. Y ya compraba yo Uno Más Uno y Proceso, la revista Proceso y Uno Más Uno eran para mí lecturas obligadas. Pero, o sea, tú seguías estudiando economía, y a la par estabas en estos asuntos políticos de redacción. Ahí. Entonces, en una ocasión, el señor González Valdés, tan pequeño, pues era hablado como en el puerto. Y trabajamos varios chavos con él, y nos dijo a tres, que éramos un compañero mío de la escuela, de la universidad, que también trabajó ahí con nosotros, un guatemalteco, Ángel Calderón, y nos habló y nos dijo, ¿saben qué? Aquí se dejan de cosas. De cosas, ¿no? Aquí digo, estudian periodismo, se me van a ver changos, ¿no? Porque otro compañero, él estudiaba en el Poli, estaba en la facultad de contaduría, para administración iba. Nos dijo, y sí, me cambié yo a la carrera de periodismo. ¿Sí fue tu gusto cambiarte? No, sí fue, sí, pues ya estaba yo metido. ¿Qué semestre ibas de economía? Tercero. Bueno, todavía no. Tercero, sí. Tan avanzado. De ahí me voy a estudiar, a estudiar periodismo, ¿sí? Porque yo seguía trabajando, pero llegó un momento en que pues ya era o la escuela o el trabajo. Trataba yo de combinar las dos cosas, pero pues era muy difícil, ¿no? Era muy difícil. ¿Y siempre has tenido o has seguido la idea de izquierda? Pues no, fíjate que después de eso yo me llevé varias desilusiones con la izquierda. Déjame decirte una de ellas. Cuando estaba yo en el movimiento estudiantil, teníamos una camioneta de la SAOP, lo que era la Secretaría de
obras públicas, asentamientos humanos y obras públicas. Ok. Sí, una pick-up. Y teníamos nuestro punto para conspirar, era en una oficina de la SAOP, precisamente. ¿Ves? Ahí conspirábamos. Y en una ocasión llegó, ahí estábamos en el círculo de estudio, llegó una persona, yo la vi alta, de pelo chino, muy bien vestida, y todo muy amable, nos saludó a todos, y algo comentamos de la cuestión de que pues ya no podíamos seguir ahí en la grilla, ¿no? Porque pues había necesidades económicas ya ahí, y él nos dijo, ustedes no se preocupen, ustedes hagan la revolución, ustedes no se preocupen por alimento y sustento. Y ahí en este grupo en el que estaba yo de político, también participaba Poncho Alfonso, ahorita me acuerdo el apellido de él era hijo de un empresario petrolero. Ajá. Sí, sabía, en una ocasión yo lo acompañé a la oficina de su papá en Polanco. Sí. En Polanco, y yo me quedé así, todo, pues, estudiante, todo de mezclilla, pelo largo, ¿no? Y pues yo me quedé así en la oficina y me lo esperé afuera en su carro, Entonces, eso fue, yo me desligué de ese grupo, para seguir trabajando, dedicarme ya de lleno al periodismo. Yo cuando realmente empiezo a ejercer el periodismo fue en 1985. ¿Seguías en Tula? No, ya en México, ya en Ciudad de México, sí. Sí, tuve un paso por el estado de Hidalgo, por Pachuca. ¿Que 2 años estuviste? No, después otra vez. Otra vez trabajé en el gobierno del arquitecto Guillermo Rosell. Trabajé con el profesor José Guadarrama Márquez, que ha sido diputado federal estuvo en el PRI nacional, estaba en el PRI nacional, después también, luego se fue al PRD, fue diputado federal y todo. El profe Pepe Guadarrama, le decíamos, él. Y ya en México, al regresar ya, por eso dejé también de estudiar, porque imagínate, Pachuca, México. Entonces, regreso yo al Distrito Federal, hice yo una solicitud de trabajo en el semanario Quehacer Político, antes del sismo, a principios de septiembre. Después del sismo, me llaman después de 1000 piruetas a donde trabajaba mi mamá. Mi mamá trabajaba en una empresa de plásticos. Le llamaron a ella que me presentara a la revista. Después del sismo, voy a ir a la revista. Acababa de cerrar un periódico diario a raíz del sismo de la familia Cantón Cetina. Y pues me ponen una prueba ahí en Quehacer Político. Sí, me encargaron un reportaje que tardé 3 semanas en hacerlo. ¿Sí? No conocía yo México. Bueno, conocía México, las calles, pero no actores políticos, no nada. Y lo hago, y después estuve ahí a punto de dejarlo. Te voy a contar una anécdota que ahora pues las generaciones de cristal se hubieran solidarizado conmigo. Llego yo, entrego lo que yo decía era mi reportaje, 3 o 4 cuartillas. Estaba mi jefe de redacción, tenía una banca al lado izquierdo, me siento ahí, se lo entrego y apenas yo creo leyó las 3 primeras líneas, los hizo así las hojas y los aventó al bote de la basura. Que no le agradó. Y me dijo, y yo pues, me saqué de onda, ¿no? ¿Qué dijo? Y me dice, si le entrego a Miguel, pues, el director de la revista, que yo no conocía, si le entrego esto a Miguel, me mienta la madre. Tanto así. Y le dije, discúlpeme que le hice perder el tiempo. Me levanté, él me había asignado un escritorio para que hiciera ahí la nota, porque me dijo que la tenía que hacer ahí en la redacción. Voy a recoger una agenda, un suéter que llevaba, y le digo, muchas gracias, discúlpeme. En ese entonces, Quehacer Político, había un vestíbulo muy grande, era un edificio muy grande. Ahí, bueno, sigue existiendo, pero donde estaba, ya casi al llegar a las escaleras, me grita, me dice, ¿cómo te llamas? Le digo, José Luis Camargo. Ven.
siéntate. Él siguió escribiendo, ahí tenía un Olivetti 45, me acuerdo, verde. Siguió él ahí escribiendo. Ya después de unos minutos me dice, ¿qué te sientes tan pendejo? ¿No puedes hacer algo mejor? ¿No puedes hacerlo bien, así de plano? Ajá. Dos compañeros que yo no conocía, Antonio Saliano y Gabriel Chantomila. Chantomila luego fue jefe de información del Sol de México. Sí, los dos se levantaron y dijeron, oye, no seas así con el chavo, pues él va empezando, ¿sí? Él va empezando, ¿sí? Él no tiene, ¿cómo le encargas eso? Porque él me había encargado entrevistar familiares de los muertos que hallaron en México, en el edificio de la Procuraduría del Distrito Federal. Pues no, yo no pude. Después me cambió a hacer un reportaje sobre el Centro de Estudios del Tercer Mundo, que era de Luis Echeverría. ¿Sí? Entonces ellos le dijeron eso, y ya me dio otra orden de trabajo. ¿Continuaste ahí? Sí, se la llevé. Ya me hizo un mapa del pirata en las cuartillas, porque me hizo correcciones, en fin, todo. Lo hizo y me dijo, transcríbelo, hazlo bien. Y ya me fui a la máquina, al escritor que me había asignado, ya lo hice, se publicó. Ah, mira. Se publicó en octubre, fue en la última edición de octubre. A partir de ahí luego me encargó trabajar el tema de los damnificados del sismo. ¿Sí? Estuve trabajando, sí, en 86, ahí, 85. En 86 lo vuelvo a hacer. Hago eso en diciembre de 85. Hago un reportaje sobre una vecindad de Tepito, muy conocida, que era ya El Laberinto. El Laberinto. Y pues mira, afortunadamente todavía me funciona la memoria. Sí, mi mamá sí tomó, ¿cómo se llama? Ácido fólico. Ácido fólico, ¿ves? Sí. Y esa crónica la veo publicada en Excelsior el 11 de enero de 1986 en primera plana. Ah, ¿qué tal? Sí. Entonces eso me animó. Como más, claro. Me animó. Sí. Ya el chino hubiera tirado de la toalla. Ya hubiera, sí. Sí. Ya se hubiera jubilado. Ya se hubiera jubilado. Sí. Sí. Y de ahí seguí. La primera vez que me enviaron fuera del Distrito Federal fue a mediados del 86 a Jalapa a hacer un reportaje sobre el gobierno de Agustina Costa Lagunes. Bien. Normalmente en la revista los reportajes que eran de enviados afuera de México se publicaban por lo menos con llamado en primera plana. Ese reportaje no. Apenas mereció en interiores 2 o 3 páginas. Para mí fue un golpe muy duro. No alego, sino dije, no sirvo. Sí, dije, no sirvo para esto. Dije, me voy a quedar aquí, ¿no? Dije, aquí me voy a quedar. Sí, porque pues en todos los medios, los enviados son los reporteros que tienen mayor tino, ¿no? Porque claro, hay quienes se tiran a la hamaca y están ya con su fuente. Ahí se tiran al... Sí, los que más esfuerzo han mostrado, ¿no? Sí, pero... Y seguí ahí, yo sí tenía ese sentimiento. En el 87, nuevamente me envían a Michoacán. Y pues ahí ya con la experiencia, ya buscando, ya con los ojos más abiertos, ya estuve. Entró como director ejecutivo Carlos Cantón Cetina, que me brindó siempre toda la confianza, todo el apoyo, ¿sí? Al igual que su hermano, Miguel Cantón, el director general de la revista. Y me envía a Michoacán, me empieza a enviar, y en el 87, por ahí de febrero, marzo, se hace pues como departamento de asuntos especiales. Quien lo dirigía, el encargado de ese departamento, Luis del Villar, le pide al director, a Miguel Cantón, que me integre ahí con él. Y sí, te quedas ahí. Me integro con él,
tuvimos incluso casi igual que la redacción de la revista para ese suplemento que derivó en un libro, esos reportajes. Ah, ¿qué Terminó libro? en un libro. El libro se llama Los que mandan, o no sé, ¿no? Porque la serie de reportajes se llamó Destapando a los tapados. Destapando a los tapados. Destapando a los tapados. Sí, era cada semana era un reportaje de 16 páginas, me parece. Sí, 16 páginas. Pero era suplemento especial. De ahí tuvimos nosotros ahí, hace poco con él lo platicaba, que conoció a los Panchitos, no sé si tú supiste. Hubo una banda de pandilleros allá en la Ciudad de México, en Tacubaya, que así se llamaban, los Panchitos. Los Panchitos. Entonces nos enviaron a unos del CREA, que era había en el CREA de atención a la juventud. Sí. Sí, y nos enviaron ahí a varios Panchitos que se querían rehabilitar, ¿no? Y dos de ellos, pues muy buenos, que salieron. Uno de ellos incluso ha escrito libros. Esteban Rodríguez, ha escrito varios libros, 2 o 3 libros. Otro de ellos, Jaime, es maestro en la universidad. Ahora es maestro en la universidad. ¿En UNAM? En la UNAM, sí. Qué bien. Sí, en la UNAM. Entonces, trabajaron con nosotros. Entonces, era algo de que era muy, pues fue estos reportajes, y yo salía. Luis del Villar se quedaba en México a la investigación documental, y yo salía porque sacamos desde los antepasados primeramente eran 5 nada más los precandidatos, ¿sí? Los precandidatos que iban a hacer, y al último agregamos a Sergio García Ramírez. Entonces salía yo era quien salía a hacer la investigación de campo. Sí, salía, terminamos esos serie de reportajes y seguimos con otros que ese era sobre, ya cuando viene el destape de Carlos Salinas de Gortari, era sus colaboradores, todo su equipo, todos los que iban a ser del gabinete o por probables miembros del gabinete, los publicábamos, seguíamos con esa publicación, y de ese reportaje sí se llamó Los que mandan el libro. Los que mandan. Los que mandan, sí. Tu experiencia inicia y siempre ha estado muy, muy cercana a la política. Pues fíjate que en una ocasión mi subdirector Jorge Cantún Cetina me castigó y me mandó a entrevistar a Lin May. ¿A quién? A Lin May. ¿A poco? Me castigó así con eso. ¿Y ese fue tu castigo? Ese fue mi castigo, entrevistar a Lin May. Sí, entrevisté a Ofelia Medina, o sea, también gente de otro tipo. Entrevisté al maestro Octavio Ponzanelli, con quien entablé una relación, no de amistad, pero sí cercana hasta su muerte. Entrevisté a Columba Domínguez, la esposa del Indio Fernández, a varios artistas, sí, y eso me permitió también convivir por ejemplo, con Óscar Chávez, con María Conchita Alonso, con Tania Libertad, porque el jefe de prensa en aquel entonces de la disquera Polygram es sobrino de quien fue abad de la Basílica, Genaro Alamilla. Entonces entablamos con él, con Paco, entablamos relación. Entonces él nos invitaba a cócteles, a comer con los artistas de Polygram, nos invitaba con ellos. Entonces, pues también, pero fue de espectáculo, que es la frivolidad, eso sí, no, más que cuando inicié. Ok, oye, sí, ya de ahí ya la política, más que nada, ¿no? Sí, digo, has estado, bueno, por lo que me dices, en espectáculos, en política, pero te pregunto también porque ¿en qué momento llegas a Querétaro? Sí. Y creas el portal Sin Permiso. No, bueno, porque es que eso es antes. Sin Permiso, sí. Tú te has caracterizado por una crítica, no lo puedo decir real, pues, bueno, fuerte, perdón, es real. Así, o sea, es una crítica real, fuerte,
palos políticos porque nunca les gusta ser Sí. observados. Así es. Entonces, tú te has caracterizado también Sí. por eso en tu portal. Por eso te digo Sí, que sí, mira, siempre has estado metido en la política. Pues después de esos reportajes, te digo que hicimos y que derivaron en el libro, Los que mandan, pues nos fuimos a cubrir la campaña de Carlos Salinas de Gortari, Luis del Villar y yo, nos alternábamos. Sí. Pero eso ya lo decidíamos nosotros, ya ahí nos dio mucha independencia el director, Miguel Cantón Cetina, y aunque yo estaba en las dos redacciones, en la de asuntos especiales y en la normal, porque el director Carlos Cantón también me brindó su amistad, todo su apoyo, entonces también me encargaba temas de la redacción. Había veces que publicaba 2 reportajes en una misma edición en Quehacer Político. No era el único, éramos todos los compañeros de esa redacción, pues estábamos. Después de eso, pues empecé a transitar con la familia Cantón Cetina. Ajá. Estuve luego como jefe de redacción, jefe de información, subdirector general en publicaciones de la familia Cantón Cetina, siempre ligado a la política y con la oportunidad que ellos me dieron de escalar. Se viene la campaña de Ernesto Zedillo, cuando destapan a Colosio, Luis del Villar, él se integra a la campaña con Colosio. Yo me quedo en Ciudad de México cubriendo el PRI, el movimiento del PRI, para la selección de candidatos a senadores y diputados federales. Ajá. Y habíamos acordado, Luis del Villar y yo, que cuando saliera la lista de candidatos a diputados federales y senadores, él se regresaba a México y yo me subía a la campaña de Colosio. Okay. Días antes de que se conociera la lista, asesinan a Colosio. Precisamente candidato. Estaba yo en la sala del PRI nacional cuando dan la noticia en televisión. ¿Sí? Dan la noticia en televisión, eso cambia todo el panorama. Designan a Zedillo y me suben a mí a la campaña de Ernesto Zedillo. Sí, estaba también la de Roberto Madrazo en Tabasco. Mis jefes son tabasqueños, entonces pues también ahí ya nos movieron un poco a la cuestión política. Después me voy a diversas publicaciones. Fui ascendiendo ahí, hasta llegar a subdirector general en Rotativo, en la revista Rotativo. Sí, que Rotativo era, se puede decir, el niño bonito de las publicaciones, porque don Luis Cantón Cetina inició precisamente con ese nombre en los 70s en México un periódico que así se llamó, Rotativo. Rotativo. Sí. Y después de eso trabajé un tiempo en las 2 procuradurías, la general y la del distrito, en cuestión de análisis. Nunca fui operativo, Nunca fui operativo. En cuestión de análisis, me voy luego a Radio Chapultepec, por una casualidad. Un primo de René Bejarano, Ángel, le pedí yo que entrevistara a un líder sindical, que era el de Taesa, Ángel, no recuerdo el apellido de este señor, y le pedí que lo entrevistara. Me dice, bueno, no sé, por cuestiones de agenda no pude ir a la cabina dirigente, y me dijo Ángel Bejarano, entrevístalo tú y me traes el cassette. Lo entrevisté y le llevé el cassette, y de repente me dice, pasa a la cabina. Ya habían editado la entrevista, paso, y al terminar la entrevista, él me da el crédito, y dice, bueno, y aquí va a estar cada semana con nosotros. Se integra José Luis Camargo. Ah, mira, ¿no? Te agarró de sorpresa. Sí, así de sorpresa. Le dije, oye, yo nunca he estado en radio, no sé nada, tú vente, ¿no? Sí. Y ya me fui. El programa se llamaba Tiempos de Cambio. ¿Sí? Entonces ya estoy ahí en radio. Yo antes había tenido trato, había estado trabajando también con el licenciado Víctor Crespi. Él era, en el periodo de Ernesto Zedillo,
Él estaba en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en un departamento que se llamaba Departamento de Sistemas y Evaluación Política. ¿Sí? Estaba con él, se viene la campaña del licenciado Labastida, salimos de Agricultura, nos dan cuello, pero quedamos no fue antes, cuando se fue a Gobernación, no estuvimos en nómina de Gobernación, pero estábamos con el licenciado Crespi haciendo análisis, análisis políticos, se viene la campaña del licenciado Labastida. Estaba yo también al mismo tiempo como subdirector en otra revista de la familia Cantón Cetina, con Carlos, nuevamente, que se llamó Polémica. Ahí era subdirector también. Entonces se viene el triunfo de Fox, entonces se cierra todo, las revistas. Viene una cuestión muy, muy difícil, ¿no? Muy difícil. Quienes trabajábamos en revistas que eran del PRI, bueno, claro, que afines al PRI, nos pusieron tache, ¿sí? Sí. Nos pusieron tache. También fui columnista policíaco en el un periódico de los Alarcón, Tribuna se llamaba. También ahí estuve como columnista policíaco. Y pues ya andaba yo así como desbalagado, ¿no? Tuve un negocio de hamburguesas, andaba ya como desbalagado en todo y en nada. Entonces, tiempos de incertidumbre. Sí, ante la situación decidí yo salirme por cuestiones personales de la Ciudad de México. Decidí salirme y no sabía dónde irme. Tenía yo irme a Guadalajara, irme a Tamaulipas o a Estados Unidos con mi papá. Y llegué aquí a Querétaro casualmente. ¿En qué año fue casualmente? Entonces? Yo llegué aquí en 2002. 2002. Se hace 20. No, 2001. 25 años. 2001. Sí, llegué aquí a Querétaro a pasar unos días por mi cumpleaños. Y dije, no, me quedo aquí en Querétaro. ¿Te gustó la ciudad? Me gustó la ciudad y dije, de aquí me puedo mover a cualquier lado. Sí, claro. A cualquier lado, me quedé aquí. Sí, puse un negocio, me fue mal. En 2003 trabajé en Noticias, en el periódico Noticias. Me abrió ahí la puerta el licenciado Garfias, Luis Montes de Oca. También Luis Montes de Oca, sí, un gran amigo. Lo entrevistamos hace mucho. Sí, vi su entrevista. La vi, sí, con Luis Montes de Oca, conocidos en común. Uno de ellos el poeta Otto Raúl González, el intelectual que fue director del suplemento de Uno más Uno. Siempre fue ahorita también su nombre. ¿Sí? Es que tantas personas. Sí, tantos que lo conocía. Entonces estuve, y después de eso, una persona quería poner un periódico. Nos contactamos, todo, y órale, pues yo le entro, ¿no? Al periódico, y me encargó todo el diseño, recluta gente. Bien. Todo me encargó, pero él se desapareció de Querétaro. Se desapareció de Querétaro, ya tenía todo el proyecto. Encuentro a Pepe Gómez Güemes, que él y sus hermanos tuvieron una revista en el sureste, en Cancún, allá en esa zona de Cancún, y a mí me habían invitado, su hermano, a irme en el 89, me invitó a irme a trabajar con él a Ciudad del Carmen, pero pues yo estaba recién salido de la campaña de Carlos Salinas, conocía a la mayoría de su gabinete, tuve muchas deferencias de parte de su gabinete, con por ejemplo, Raúl González, con la secretaria de la Contraloría, María Elena, bueno, con ella, Vázquez, se apellida Vázquez, pero sí María Elena Vázquez. O sea, dije, ¿por qué me voy a ir si estoy aquí en México, no? En lo que tenía con don Ramón Aguirre, que estaba en la Lotería Nacional. O sea, dije, aquí tengo yo, pues, todo, ¿no? Dije, ¿para qué me voy? Y encuentro aquí a Pepe Gómez Güemes, planeamos, bueno, nos conocimos y todo, y lo conocí porque Enrique Vega Carriles fue quien me dijo, ¿no? Yo cuando veo a Pepe Gómez, conozco a tu hermano, ¿no? Sí,
ya le di. Y quien me recomendó con ellos, Tere Paulín, Pepe Gómez, pues la conoció bien. Entonces ahí coincidimos y con Vicente Pérez decidimos, le planteé, oye, mira, hay esta posibilidad, no la jugamos, me dice, vamos a jugarla. Bien. Y de ahí pusimos un periódico que se llamó Avance. Avance. Avance, Perdón, sí. Avance. Periódico. Periódico, sí. Después, por cuestiones políticas, razones políticas, tuvimos que cerrar el periódico. ¿Por qué por razones políticas? Hay cuestiones políticas ajenas a... Bueno, no ajenas. Ahí. Sí, entre otras personas, ¿no? Okay. Entre actores políticos, pues nosotros fuimos ahí daño colateral. Ah, ¿sí? Ok, entiendo. Y decidieron dejar el proyecto. Sí, y a mí entonces el director, ya de quehacer político, el licenciado Engelberto Esquerra, me llama por teléfono y me dice, oye Luis, pues regrésate acá a México, ¿qué haces allá si no tienes trabajo? Le digo, pues no tengo trabajo, pero voy a conseguir, ¿sí? Y me dice, pues ya, dice, ponte a trabajar. Nos dieron la corresponsalía de Querétaro y de Guanajuato, a Vicente y a mí, nos dieron las dos corresponsalías, fuimos corresponsales hasta el cierre de la revista, ¿sí? Hasta el cierre de la revista, y pues seguimos, ya después de eso pusimos un periódico con Roy Garfias, Roy Garfias Torres, que se llamó El Ciudadano. El Ciudadano. ¿Sí? No progresó el periódico, y con Connie Herrera pusimos un periódico que se llamó, bueno, ella fue la financiera, ¿sí? Ella fue la financiera que nos apoyó financieramente para poner Poder Ciudadano, periódico. Sí. Periódico. Estuvimos ahí, el licenciado Nacho Loyola Vera, generosamente, sin conocerme, nada más por recomendación. Apoyó. Sí, nos dio un espacio en Radio 11, sí. Y ahí es donde nace Sin Permiso. Y seguíamos trabajando en el impreso, o haciendo el impreso, Poder Ciudadano. ¿Sí? Vicente y Connie deciden abrir Poder Ciudadano Radio, que yo no participé en la creación de Poder. Participé en el proyecto, el programa, pero no en la radio. No en la elaboración, no en el diseño. Bien. No en el diseño de yo seguí en Radio 11, ¿sí? Hasta que pues ya se vino la campaña electoral de Pancho Domínguez, y sí dije, no puedo estar en dos pistas, ¿no? En dos pistas, entonces ya me fui a Poder Ciudadano, seguimos ahí hay un quiebre, como en todo, o como en muchos lados, sí, se da un quiebre, y ya seguimos sin permiso, ya seguí sin permiso. Sí, ocasionalmente íbamos a hacer algunos impresos de sin permiso, como suplementos especiales, pero ya más enfocados a radio de internet. Sí, o sea, Sin Permiso es un portal 100%. Un portal, sí. Redes sociales, y página web también. Sí, sí, de ahí ya, pues aquí sigo, ¿no? Oye, José Luis, sí. Y dentro de tu estilo que tienes tú, has hecho fuertes críticas a todos tipos de partidos, que es lo que yo veo, ¿no? Sí. Y no les gusta. Yo sé. ¿Te ha ocasionado algún problema o simplemente han habido actores que lo aceptan, pero han hablado contigo? Fíjate que en México sí lo tuve. Este estilo, bueno, era el estilo de la familia de Cantón Cetina, golpear, crítico, sí, yo me formé con ellos, periodísticamente, y sí los tuve. El primer problema fue con Pancho de la Cruz, un líder de taxistas y de invasores en Ciudad de México, con Pancho de la Cruz, que fue ahijado político de El Negro Durazo. Fíjate. Sí, con él fue el primer problema que tuve en una ocasión que hice un reportaje sobre cómo vivían los presos en el reclusorio Oriente. Entonces escribí que él era uno de los padrinos, o sea, usando el léxico carcelario, y luego con el negro que él era padrino. Ese fue el primer problema que tuve. Me mandó un grupo de señoras a
a la redacción, a la revista, ahí, a hacer escándalo. Y ya sabes, me dijeron, no sé, diario hablábamos a la redacción, no había teléfonos celulares, sino desde la calle. Y quien me contestó esa vez me dijo, oye, ni vengas a la revista. ¿Por qué? No, ni vengas, no vengas. Yo dije, pues, ¿por qué? No fui, ya al rato me vi con compañeros reporteros, ya me dijeron, no, oye, pues te llegaron ahí, ¿no? Las señoras, ahí fue el primer problema que tuve, no pasó ahí más que de una carta y amenazas, ¿no? Amenazas. Que algo esperado, ¿no? Cuando haces una crítica. Pues sí fue, pero mira, en una ocasión nos dijo el Carlos Cantón Cetina, si no quieren problemas, pues pónganse a escribir recetas de cocina, ¿no? Claro. Sí, y el estilo lo agarré más yo de una columna que se publicaba en Quehacer Político antes de que yo llegara. Se me fue el nombre ahorita. De ahí ese estilo, ese lenguaje, ese estilo golpeador. Además yo leía también mucho a Matarilli, un gran reportero de policíaco que tenía una columna en Ovaciones, la segunda edición, y por eso se vendía más, por eso que era el Playboy de los pobres, porque en la página 3 traía fotos subidas de tono para aquella época, ¿no? Okay. Sí, y la columna Matarilli, así se llamaba, de Mario Munguía. Así lo hacía, quien tuve la fortuna de conocer, de tratar. Es que es conocido a tantas personas. Sí, fíjate que yo desde que empecé hacía ronda con reporteros viejos, de la vieja guardia. Ya casi todos se murieron. ¿Sí? Ya casi todos se murieron. Con mis contemporáneos, poco. Y aún así mis contemporáneos, algunos ya o se murieron, o los mataron, o están desaparecidos. Después de ese problema tuve otro con Pedro Ojeda Paullada, porque hice un reportaje, precisamente escribí una columna que se publicó ayer sobre Rufo Appel. Ajá. Entonces, al ir yo a Baja California, a Tijuana, hice un reportaje sobre el contrabando de camarón de México hacia Estados Unidos. Había una empresa paraestatal que se llamó Ocean Garden, y ahí contrabandeaban camarón. Ahí estaba mencionado Rufo Appel. Los exhibiste. Sí, Rufo Appel era empresario atunero y también tenía contrabando de atún, pesca ilegal. Entonces contrabandeaban atún y camarón a Ocean Garden, a Estados Unidos. Entonces hice yo ese reportaje en dos partes. Sí. ¿Sí? Cuando se publica la primera parte y entrando a la redacción, antes de entrar a la redacción, había en la revista un vestíbulo, luego la redacción seguía, entrando al vestíbulo estaba la oficina del director, y me dice la secretaria, pasa con el director. Entro y estaba el licenciado Esquerra, ella era el director ejecutivo, ahí, y tenía, como siempre, la revista de la semana ahí, en el escritorio, y me dice, Luigi, ¿qué pasó? Dice, ¿tienes esto? Le digo, sí, licenciado. Dice, es que ya, y me enseña, me da, ya, imagínate, la revista empezaba a circular el lunes. Ajá. Y el mismo lunes me llevaron de un citatorio para no recuerdan ante dónde, pero comparecer para probar los dichos que estaban. Y le dije, sí, licenciado, permítame. Me dijo, oye, Luis, ¿qué vamos a hacer? Le digo, permítame. Me salgo de su oficina, voy a mi escritorio, lo abro y saco una copia certificada de un cheque de soborno. ¿Sí? De soborno. Y le dije, aquí está. Me dice, ¿por qué no lo publicaste? Le digo, porque sabía que iba a venir esto. Claro. Le dije, falta la segunda parte. Le dije. Me dice, no salgas de tu casa, cabrón. Sí, no. Y nosotros todos los días lunes nos íbamos a La Botana, allá en México, un grupo de reporteros, a veces con el director, con Carlos, a veces con él. Entonces ya no estaba Carlos en la revista, ya estaba en otra publicación de los Cantón Cetina, cuando pasó esto. Me dijo el director, no salgas. Y me mandó a que me llevaran a casa de mi mamá. Bueno, vivía yo con mi mamá, que me llevaran. Me dijo, no salgas hasta que se arregle esto.
Mejor. Y les dijo a los compañeros de la redacción, no se lo vayan a llevar, cabrón. Claro. Lo que quieren, me dijo, lo que quieras en tu casa, tómatelo. Tómate lo que quieras en tu casa, pero no salgas. Y ya después, creo, por ahí del jueves, ya salí, llevé la segunda parte del reportaje. Después me buscó gente de Ojeda Paullada, ¿sí? Ya Hacer las paces. ahí hicimos las paces, sí. Claro. Y me dijo Ojeda Paullada, me dice, si hubieras enseñado esto, porque una de las gentes que me buscó es amigo mío, que tiene mucho ya que no lo veo, amigo mío. Sí, también él trabajaba con Juan Luis Gil. Ok. Sí, él trabajaba con Juan Luis Gil. Y quien me dio, ya 2 veces fui a desayunar, la primera con este amigo y luego con Ojeda Paullán. Ya me dijo, si me lo hubieras enseñado, dice, mira, antes me hubieras dicho, dice, estaríamos hablando de otra forma. Pero ya estuvo ahí. Fue eso. Después con Carpizo, cuando fue procurador, que era el jefe de la Jaula de las Locas. Después con él, yo tuve mucha relación, entrevisté al comandante Guillermo González Calderoni, que él fue jefe de Interpol, y pues enemigo de Carpizo. Cuando viene el cambio, a varios reporteros, porque éramos un grupo de reporteros, allegados al licenciado Javier Cuello Trejo, que recién falleció, y al comandante Calderón. Entonces, nos buscaron, a mí me buscó por parte de Carpizo, Fernando Valdera Sánchez, que ya falleció de una manera muy trágica, y también ahí se apellida Alcántara, que era su coordinador de asesores. Me buscaron y me ofrecieron declarar en contra de... Nos ofrecieron a varios reporteros, hubo quienes sí lo aceptaron a cambio de, pues, dinero e impunidad. De dádivas. Sí, de que no se les iba a abrir proceso ni nada. A ellos varios sí aceptaron declarar en contra de Calderón y del licenciado Cuello. Yo no acepté, ¿sí? Yo fui de los que no aceptó. Entonces sí tuve hostigamiento por parte de Carpizo, amenazas, incluso persecución, y no fui el único. No, ¿sí? Pues es que imagínate, un día llegó un compañero a su casa, ahí en la colonia Escandón, en la madrugada, se iba a bajar del carro, que lo llevó otro compañero, Luis del Villar, se baja y pues ven cabrones ahí, incluso con un arma larga, se subieron, se los mandó Jorge Miguel Aldana, que después lo supimos, porque después yo tuve relación con Jorge Miguel Aldana, no amistad, relación, ¿sí? Entonces ahí fue, sí, persecución con Carpizo, pero no nos dejó solos el comandante Calderón. Entonces, pues, nos mandó un día, le dije, oye, están aquí afuera de mi casa, ¿no? Esto, tal, placas y todo. Me dijo, te van a buscar mañana. Y otro día, sí me buscaron, otro día un excomandante de la Federal, y me dijo el comandante Calderón, si vuelven a estar ahí, los levanto. Lo levantamos, sí, cesó ahí la persecución. Fueron las más... Pues te gusta la adrenalina, ¿no? La adrenalina, sí. Oye, José Luis, para ir cerrando la sí, plática. Porque ya me extendí. No te preocupes, es que también ahorita por las baterías de las cámaras, pero ¿qué sigue para Sin Permiso? Pues seguir creciendo, para seguir aprendiendo. Para mí, la reporteada es un aprendizaje constante. Diario aprendes de alguien, algo. Claro. Sí, uno aprende, yo les decía, Carlos Cantón y Pepe Gómez, no les gusta, a Carlos Cantón no le gustaba que dijera yo eso. Yo les decía, a mí me gusta ser el más pendejo de mis amigos. ¿Sí? Para mí el reportear es mi pasión, es mi vida, ¿sí? Es algo que me satisface. Procuro luego ser menos agresivo en mi lenguaje, pero luego me ganan, ¿no? O les digo, te lo ganaste, ¿no? Sí, les digo, es tu esencia, es tu sí, es tu estilo. Es mi estilo, sí, es mi estilo, ¿no? Claro. Que tengo, y pues diario se aprende. Yo estoy en contra, bueno, no estoy en contra, cada quien, pero a mí me gusta más ser visto como reportero que como director. ¿Sí? A mí me gusta más ser visto como reportero
que como director. Ok. ¿Sí? Y diario, todos los días se aprende algo. ¿Sí? Yo he aprendido aquí de chavalos que pues, apenas van iniciando, pero algo les aprendo, ¿no? Algo hay que aprenderles. Y lo mismo de gente mayor, con mayor experiencia, ¿no? Con mayor experiencia, ¿sí? Lo mismo. Qué bien, ¿Sí? qué bien. Sí, yo, por ejemplo, aquí uno de los periodistas que admiro, no fue uno de ellos Andrés Esteves, ahora uno de ellos es don Sergio Venegas, el que todavía escribe con su libreta, ¿no? Sí. Yo estuvimos en una plática, desayunando con él, para nada sacó su libreta. Y para empezó nada. a... No la sacó. No la sacó. No, de la plática. A otro día, esa charla que tuvimos, bueno, no fue conmigo la charla, había otras personas, sobre todo con quien hubo, con el actor político que fue, a otro día la plasmó en su columna. ¿Sí? O sea, nada más de pura, de memoria. Entonces son cosas que ya pues que se ha perdido, ¿no? Ahora la grabadora, ahora los teléfonos, ¿no? Eso a mí me tocó todavía, es la libreta, escribir, ¿sí? A mí me tocó cuando no había redes, eran los boletines de prensa, ¿no? Y cuando ibas por el boletín de prensa a otro día a una dependencia, toda la sala de prensa te veía con malos ojos, ¿no? Mira este holgazán, chambista, ¿no? Sí. Chambista, ¿no? Que viene. Sí. Oye, José Luis, pues muchísimas gracias. Al contrario, a ti, Julio León. Y pues sé que hay muchas más anécdotas. Sí. Ojalá en otra ocasión podamos continuar con esto y que nos sigas platicando. Tienes mucho que platicar, mucho recorrido. Más de 40 años. Mucho recorrido de profesional, más de 40 años, fíjate. Y siempre es un aprendizaje, como tú dices, escuchar, porque uno se aprende, ¿no? Y estas vivencias y cómo te ha forjado la profesión a un estilo que a muchos no gusta, pero realmente es lo más sincero. Fíjate que aquí en Querétaro, ¿sí? Ningún político, ningún actor me ha reclamado. Ah, qué bueno. ¿Sí? Ninguno. Porque pues con la mayoría trato de llevarme bien. Tengo amigos de todos los colores, en todos los partidos, y se los digo, nada es personal. Claro, pues que hagan bien las cosas y, pues sí. y no hay nada que aunque también que uno como periodista, yo soy enemigo de decir que el periodista es el que juzga, el que califica, si está bien o está mal. Yo pienso, y aprendí desde la escuela, que los periodistas, los reporteros, somos testigos privilegiados de la historia, no los actores. Claro, testigos privilegiados de la historia. Toda la razón del mundo. Así es. José Luis, Junio, pues muchísimas gracias. Al contrario, a ti muchas gracias. Saludos a quienes visitan la tertulia. Gracias. Muchas gracias, Pablo Ayala, y el chino, jefe de producción. Sí. Jefe de todas las áreas. Jefe de todas las áreas. Sí. ¿Vale? Sí. Bueno, pues. Espero que hayas traído rollo, chino, en la cámara. Por favor, a ver si no se vela. Árale, sale pues. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos de la tertulia, y continuamos con la programación.